Más hechos, más información. RCN Radio. 7 de la mañana, 9 minutos. Saludamos a Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo. Varios temas económicos importantes para el acontecer nacional en Colombia. Juan Manuel, específicamente, bueno, podemos empezar, hay varios temas, ¿no? Pero podríamos empezar saludando obviamente al doctor Mejía. Buenos días, bienvenido, director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por la invitación, saludo muy especial para todos. Bueno, podríamos empezar hablando de lo que se va a revelar el día de hoy, esa cifra de productividad que es clave para poder determinar en cuánto va a aumentar el salario mínimo el próximo año. Sabemos y conocemos que Fedesarrollo ha venido o tiene por lo menos una estimación de que la cifra del salario mínimo podría estar alrededor del 13%. Así es, pues nuestro cálculo es 13.5% de aumento del salario mínimo con base en dos elementos esenciales. El primero, la inflación esperada para este año pues ha tenido un crecimiento acelerado, está todavía por encima del 12%, y justamente nuestro cálculo es que la inflación en este año cerrará en el 12.3%. Y el otro elemento es el cálculo de la productividad laboral, cuánto creció la eficiencia con la cual el capital y el trabajo pues están aportando al valor agregado, al crecimiento de la producción en Colombia. Y en nuestros cálculos preliminares, ese crecimiento de la productividad nos da el 1.2%. La suma de esos dos elementos, inflación esperada en 12.3 y productividad creciendo al 1.2, pues nos da que técnicamente el salario mínimo debería crecer 13.5%, y ahí pues la cifra que publicamos hace algunos días. Ahora, doctor Luis Fernando Mejía, desde las centrales obreras o algunas de ellas y otros analistas están planteando la posibilidad de que el salario mínimo, para que pueda enfrentar la situación actual económica coyuntural del país, debería estar por encima del 20%. Esa cifra se ha mencionado incluso entre el 18 y el 20%. ¿Usted cree que esa es una cifra que, digamos, podría convertirse en una talanquera, en un problema para el 2023 en materia económica para Colombia? Totalmente. Mire, yo creo que una cifra de ese estilo puede generar efectos perjudiciales en varias dimensiones. El primero, la inflación. La inflación, pues como les contaba, está por encima del 12% en este año. Hay expectativas de que la inflación empiece a ceder para el 2023. La expectativa justamente para la inflación del próximo año está cercana al 7.6%. Pero si se aumenta en exceso el salario mínimo para el próximo año, pues a los empresarios, no solamente a los grandes, sino especialmente a los medianos y pequeños en sectores como el comercio, los servicios, que tienen por supuesto unos costos laborales bastante altos porque son intensivos en mano de obra, pues no les quedaría otra alternativa sino trasladarle ese aumento del salario mínimo a los consumidores a través del precio de venta de sus bienes finales. Y eso no es otra cosa que inflación, por un lado. Y por otro lado, pues algunos no podrán trasladarle ese aumento del salario a los consumidores vía precios, porque de pronto están en un sector muy competido. ¿Y qué pasaría ahí? El ajuste pues se hace a través del empleo, es decir, menor demanda de empleo. De hecho, el Banco de la República hace algunas semanas publicó un estudio muy serio, bastante amplio, estimando los impactos de aumentos del salario mínimo por encima de esta regla técnica del crecimiento de la productividad y la inflación. Y a ellos lo que les da es que cada punto adicional de aumento del salario mínimo por encima de esta regla le cuesta más de 70.000 empleos a la economía colombiana. Por eso hay que tener mucha prudencia con un aumento de un salario mínimo, además en un año como el 2023, en donde la economía ya no va a estar creciendo al 10% como lo hizo en el 2021 o al 7.7% como lo está haciendo este año, sino probablemente al 1.5%. Doctor Luis Fernando, ¿qué decir sobre esa preocupación y esa propuesta que tiene el gobierno nacional alrededor de desindexar el salario mínimo de ciertas cosas para evitar que suban al mismo ritmo que el salario mínimo? ¿Eso es posible? ¿Es deseable? ¿Lo vamos a ver traducido en el corto plazo? Pues mire, eso es muy importante y expliquemos a qué se refiere esta indexación de los precios de los bienes y servicios al salario mínimo. Básicamente lo que esto significa es que cuando aumenta el salario mínimo en un monto, una magnitud, por ejemplo, si el próximo año aumenta un 13.5%, que hay algunos precios de bienes y servicios que están atados justamente a ese salario mínimo y también aumentan 13.5%. Esa indexación genera presiones al alza de la inflación y por eso nos parece muy razonable lo que ha propuesto el gobierno de
de continuar quitándole el vínculo de algunos precios de bienes o servicios regulados, especialmente al aumento del salario mínimo. Un ejemplo que seguramente algunos oyentes recordarán, y esto es un tema que se viene haciendo ya desde hace varios gobiernos, es el tema, por ejemplo, de las multas de tránsito. Recuerden que esas multas de tránsito están denominadas en salarios mínimos. Bueno, en el gobierno anterior, en el Plan Nacional de Desarrollo, se hicieron unos cambios y ahora pues, las multas están denominadas en otra cosa que se llama la unidad de valor tributario, que la publica todos los años la DIAN y básicamente es el crecimiento de la inflación. Así que eso es muy importante porque eso justamente limita estas presiones al alza de la inflación en un contexto en donde obviamente la economía colombiana ha sufrido justamente esas presiones inflacionarias. Así que pues ojalá se pueda concretar eso, continuar desindexando los precios de los bienes y servicios del salario mínimo para que crezcan no con el salario mínimo, sino con la inflación. Doctor Luis Fernando, el presidente Gustavo Petro ha dicho que a él le preocupa básicamente la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores. Y él no se interesa tanto en el aumento del salario mínimo, sino en el aumento de los precios. ¿Usted cree que es posible que este gobierno establezca un control de precios generalizado, por ejemplo, naturalmente a las medicinas, a los alimentos, a los servicios públicos? Pues mire, lo primero es que comparto completamente la visión del presidente Petro, que aquí lo importante no es el aumento del salario mínimo per se, sino realmente se mantiene la capacidad adquisitiva de los trabajadores. Volviendo al punto que me preguntaban, si el salario mínimo crece mucho, pues justamente eso lo que va a hacer es generar presiones inflacionarias y terminará entonces pues siendo un poco, como dicen popularmente, lo comido por lo servido. Por eso es muy importante tener mucho cuidado con ese aumento del salario mínimo. Ahora bien, frente al tema de control de precios, pues mire, cuando uno habla con el ministro de Hacienda y escucha sus declaraciones, pues realmente no creo que eso esté en la balanza de las medidas que se puedan adoptar. Realmente, además, la experiencia regional de países pares como Venezuela y Argentina lo que muestran es que los controles de precio típicamente lo que empiezan a generar son primero desabastecimiento de algunos productos y mercados negros, en donde la gente empieza a vender por su cuenta fuera del mercado formal, pues estos precios a precios digamos que justamente son de mercado, no controlados por el gobierno. Así que usualmente eso no es una buena idea. Algunos sectores específicos, como el caso pues que ya conocemos del precio de los medicamentos, donde hay algunas regulaciones que permiten justamente evitar aumentos desbordados de esos precios. La idea de los controles de precios realmente no es buena y la experiencia no solamente regional, sino de otras economías a nivel mundial, pues nunca ha sido buena con ese tipo de controles de precios. Doctor Mejía, se celebra en las últimas horas en Colombia que el desempleo cayó nuevamente a cifra de un dígito. La tasa nacional de octubre fue de 9,7%. ¿Usted cree que esto que pasa, este reflejo de octubre, se va a mantener noviembre, diciembre y podremos cerrar por debajo del 10%, mantener ahí sobre el 9%? Pues mire, lo primero es que la cifra que hay que mirar realmente, pues la que nos gusta a nosotros los economistas mirar, no es la cifra que publica el DANE como primer titular, que es esta cifra por debajo del 10%, sino la cifra desestacionalizada. ¿Qué quiere decir la cifra desestacionalizada? Es una cifra que quita los efectos calendarios, los efectos de la estacionalidad que tienen los meses. Por ejemplo, octubre típicamente es un buen mes, diciembre también, porque se vienen por supuesto todas las compras navideñas, por ejemplo, y eso aumenta la demanda de empleo en muchos sectores del comercio. Y cuando usted mira la cifra desestacionalizada para el mes de octubre, la tasa de desempleo fue del 10.4%. Así que todavía continuamos con tasas de desempleo por encima del 10%. Yo creo que es buena noticia porque estábamos por encima del 11% en el mes de septiembre, así que continúa una tendencia de reducción de la tasa de desempleo. Y como usted lo menciona, seguramente noviembre y diciembre, que son meses de alta demanda de empleo, estacionalmente hablando, justamente por pues todas las compras que se hacen al cierre del año, pues nos permitirían seguramente cerrar en esas cifras desestacionalizadas por debajo del 10%. Ahora bien, esto de todas maneras, si bien es una muy buena noticia porque muestra que la economía ya prácticamente recuperó sus niveles de empleo y tasas de desempleo que teníamos en la prepandemia, es decir, en el 2019, pues lo que muestra también por otro lado es que Colombia pues no se puede conformar con estas tasas de desempleo. Estamos celebrando que estamos llegando a cifras inferiores al 10%, cuando muchas de las economías pares de Colombia en la región ya están en tasas de desempleo del 6 o el 7%. Y esto muestra pues que infortunadamente Colombia tiene de nuevo un problema muy estructural. Nuestro mercado laboral no funciona bien
y eso pues amerita justamente una discusión de cómo poder implementar reformas que permitan reducir la tasa de desempleo y aumentar el empleo formal. Doctor Mejía, Rafael Nieto, una pregunta sobre su opinión. ¿Qué cree que va a pasar con la tasa de cambio y su relación con las políticas del gobierno en materia de petróleo y carbón? Pues mire, Rafa, aquí hay varios elementos que están impactando el movimiento del dólar en Colombia. Obviamente hay factores externos. Lo que hemos visto desde hace ya varios meses es un fortalecimiento del dólar frente a todas las monedas, y esto por los riesgos de una recesión a nivel mundial, la incertidumbre. Todo esto pues ha generado justamente el que el dólar aumente su precio. ¿Y por qué? Cuando hay momentos de tensión, de incertidumbre, de eventuales recesiones, los inversionistas buscan lo que se conoce como los activos seguros, es decir, activos de bajo riesgo. Y el activo seguro por excelencia es el dólar. Aumenta la demanda del dólar y eso pues hace que se fortalezca su precio frente a todas las monedas. Ahora bien, en el caso local hay dos factores grandes que han venido afectando el precio del dólar en nuestro país. El primero es el mayor riesgo fiscal, que no es nuevo. Esto viene desde más o menos mayo del 2021, cuando Colombia, recordemos, pues entró en esta coyuntura tan difícil del paro nacional, el retiro de esa reforma tributaria, la pérdida de grado de inversión. Todo esto ha aumentado el riesgo fiscal en Colombia y eso ha fortalecido también el dólar frente a nuestra moneda. Y por otro lado, ya en la coyuntura del actual gobierno, indudablemente lo que más ha afectado el precio del dólar ha sido justamente la discusión de la política minero-energética, la velocidad de transición, en donde pues sabemos que el sector minero-energético es la fuente del 60% de los dólares que ingresan al país. Luego, incertidumbres alrededor pues de este sector, naturalmente lo que hacen es fortalecer el precio del dólar. Así que el factor externo pues seguramente, Rafa, continuará. Y eso pues nos debería dejar todavía en un dólar caro. El tema fiscal, pues el gobierno ha dicho que quiere cumplir la regla fiscal, que el próximo año pues va a reducir el déficit sustancialmente en cerca de 2 puntos del Producto Interno Bruto, y eso seguramente podría ayudar. Nos parece también que va a ser muy importante la discusión de la adición presupuestal para el próximo año con base pues en los resultados de la reforma. Ojalá el gobierno pueda decir que una parte importante de ese nuevo recaudo pues se va a destinar a pagar deuda, a reducir el déficit fiscal. Y finalmente, pues ojalá el gobierno adopte una actitud pragmática, reconociendo que es imposible sustituir el 60% de los dólares que ingresan al país, pues que justamente provienen del sector minero energético, y dar más bien un plan de largo plazo de 20, 25 años de cómo pues acelerar esa transición energética. Sin esos factores, pues continuaremos con un dólar caro como lo que hemos tenido pues en las últimas veces. Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo. Gracias por estos minutos con la audiencia de RCN Radio. Buen día para usted. Gracias a ustedes por la invitación. Feliz día para toda la audiencia. Y feliz Navidad. Gracias, doctor Mejía.